Amén. Vamos a ir al libro de Zacarías. Zacarías, capítulo 4, profeta. Ahí un profeta hablando, hermanos, profetizando, hermanos. Sí, amén, Señor. Amén. Tema para el día de hoy. Vamos a continuar el título, siendo llevados por el fuego de su espíritu. La tercera parte, pero a este tema le vamos a colocar el primer jalón. Amén. Amén. Porque usted sabe, Dios sacando a su pueblo, hermano, hay un avivamiento que está ocurriendo, hermano, y ese avivamiento se siente en este ambiente, hermano. Así es, Señor, amén. Zacarías capítulo, por favor, los profetas menores, ahí. Zacarías capítulo 4, versículo 6. Entonces le daré lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice así la palabra del Señor. Entonces respondió y me habló diciendo: esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Amén. Amén. Tremenda profecía. Zacarías capítulo 4, versículo 6. Le doy lectura una vez más. Dice: entonces respondió y me habló diciendo: esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Vamos a orar. Padre, estamos delante de su presencia, Señor amado, le damos gracias por la lectura de su palabra, Señor amado. Su palabra dice que cuando nosotros leemos la palabra somos bendecidos, Señor amado, somos bienaventurados. Y cuanto más aún, Señor amado, si tú nos hablas, Señor, en nuestras vidas, en nuestros corazones, porque estamos edificando, Señor amado. Oh, Señor, estamos edificando este tabernáculo, Señor amado. Somos tabernáculo viviente, Señor amado, y queremos que tú estés en nosotros. Sabemos que tú ya estás con nosotros. Amén, y en nosotros, Señor, Padre. Gracias, entonces, Señor, acudimos a tu presencia, Señor. Gracias, acudimos Padre. A ti, glorificamos tu santo nombre. Amén. Y en el nombre de Jesucristo te pedimos que tú nos bendigas. Amén y amén. Amén, Dios bendiga grandemente. Gracias, Señor. Tome asiento. Fíjese que cuando uno va a la historia, hermanos, de diferentes deidades que hay en el mundo, ¿cierto? Aquellos que adoran a diferentes dioses, ¿cierto? Ellos van y dicen: bueno, vamos a hacer un culto al dios Zeus, vamos a hacer un culto al dios Tamuz, etcétera. Y ellos se reúnen, hermano, y ellos, fíjese que, déjeme decirles algo, ellos entran en el espíritu y ellos adoran. Pero el tema es que ellos están adorando, hermano, a un Dios, hermano, de piedra. Amén. A un Dios de yeso, a uno que no tiene vida, hermano, que no tiene poder. Así es, y nosotros estamos adorando a un Dios real. Amén. A un Dios vivo, hermano, a un Dios que venció la muerte, amén, hermano. Entonces nosotros tenemos que entrar en ese espíritu, hermano, y adorar a Dios en espíritu y en verdad. Amén. De hecho, la Biblia dice eso, hermano, que Dios busca verdaderos adoradores. Así es, Señor. ¿Y por qué busca verdaderos adoradores? Porque Él es verdadero. Amén. Porque Él es verdad, porque Él es vida eterna. Sí, Señor. Entonces, eso es lo que pasó con el pueblo de Judá, hermano. Ellos entraron en falsa adoración. Ellos entraron en falsa idolatría. Ellos entraron, hermano, en infidelidad, hermano. Así es, Babilonia, el imperio ese tremendo que Dios levantó para castigar a su pueblo junto a su rey Nabucodonosor. Entonces Nabucodonosor viene con su ejército, somete al pueblo de Judá y la ciudad de Jerusalén es completamente destruida. Así es. Nosotros vimos, hermano, cómo los muros fueron destruidos. La ciudad, las casas fueron destruidas y también el templo fue destruido. Además, el templo fue saqueado, hermano. Así es, amén. Dios, entonces, a través de Jeremías, el profeta les dice: si ustedes no se arrepienten, ¿ves? Dios está advirtiendo antes de tiempo. Amén, sí, antes de que venga el juicio, Dios siempre advierte a su pueblo. Amén, sí, Señor. Entonces, Dios a través de Jeremías, el profeta les dice: si ustedes no se arrepienten, ustedes serán llevados cautivos por un periodo de 70 años.
Entonces, como ellos no quisieron obedecer a la voz de Dios, Así es, Señor. la Biblia dice que ellos fueron esclavos. ¿Quiénes? Niños, jóvenes, viejos, ancianos, mujeres, todos ellos fueron llevados a tierra extraña como esclavos y fueron sacados de la tierra de la promesa, hermano. Así es, amén. Fueron llevados, ¿dónde? A Babilonia durante 3 grupos, ¿se acuerdan? Amén. Lo estuvimos viendo. Amén. Y vimos que cada grupo fue llevado al exilio simplemente porque no quisieron oír la voz de Dios. Amén. Y puedo decirles que en aquel entonces se levantaron profetas como Zacarías, como Ezequiel, hermano, como Jeremías, ¿cierto? Ahí también estaba Daniel, ¿cierto? Tremendos varones que Dios utilizó, hermano. Amén. Y vimos que ellos simplemente no quisieron arrepentirse. Así es. Ahora piense usted, cuando sus padres, hermano, aquellos padres que fueron llevados de esclavos, vieron a sus niños con grilletes en sus manos, en sus piernas, qué dolor tienen que haber sentido aquellos padres. Amén. Piense en esos esposos, hermano, cuando vieron a sus hijas y esposas siendo violadas, porque esos hombres eran malvados. Así es, Amén. Ahora recuerde, esa Babilonia, hermano, esa Babilonia representa a Roma. Así que Roma no respeta ningún derecho de nadie. Amén. Entonces, vemos entonces también a esas mujeres que ellas van viendo cómo a sus esposos los van matando, los van martirizando, hermano, durante el camino. Entonces, ese momento no tiene que haber sido nada bueno para el pueblo, porque ellos estaban pasando por juicio, ¿eh? Así es, amén. Entonces vimos que eso fue lo que ocurrió también en aquella primera edad, cuando los nicolaitas, ¿cierto?, tomaron el control de aquellos seguidores del evangelio, hermano. Ellos estaban siguiendo a Pablo, pero vinieron los nicolaitas y trajeron diversas doctrinas de error, dice la Biblia, y entonces ellos fueron cautivos espirituales. Luego, al pasar el tiempo, los nicolaitas introdujeron nuevas enseñanzas erróneas, nuevas doctrinas que ellos decían, con esta doctrina estamos sirviendo a Dios. Estamos, al igual que Caín, hermanos, al igual que Balaam, ¿cierto? Ellos decían, pero nosotros sí tenemos a Jehová por Dios. Pero el tema es que ellos tenían doctrinas erradas, doctrinas que confundían y llevaban al error, llevaban a la perdición. Así es. Entonces, esas doctrinas los llevaban a cometer fornicación espiritual, dice la Biblia, y adoración falsa, hermanos. A ese espíritu la Biblia lo llamó el espíritu nicolaita, ¿cierto? Pero lo llamó también el espíritu de aquella edad, lo llamó el espíritu de Balaam, ¿cierto? Entonces, con este espíritu de Balaam hubieron muchos más creyentes con muerte espiritual. Así es, amén. Entonces nos damos cuenta que a medida que ellos iban siendo llevados a esclavitud, entonces el poder demoníaco era superior, era mayor, era cada vez más destructivo. Y a medida que pasaba el tiempo, Satanás tomaba cada vez más el control de la iglesia, instalando inclusive Satanás su propio trono, dice la Biblia. Y dice la Biblia que Satanás llegó a sentarse ahí, en medio de la iglesia, de aquellos que decían ser creyentes. Así es, amén. Entonces, por eso es que lo que ocurrió allá con el pueblo de Judá era una profecía, era una figura y sombra de lo que iba a ocurrir con las iglesias después de la venida del Mesías. Así es, amén. Entonces, Satanás cuando él envía su tercer error, por así decirlo, su tercer ataque para esclavizar más a aquella generación, la Biblia lo llama el espíritu de Jezabel. Ella, nosotros sabemos que es una hechicera. Amén. Nosotros sabemos que ella es una asesina. Y ella, hermanos, había conquistado, por así decirlo, por completo a la iglesia, y aquellos que no se quisieron someter a su autoridad, entonces los empezó a perseguir
y les empezó a dar muerte, dice la Biblia. Y a ese tiempo se le llama el tiempo del oscurantismo, donde hubo una masacre, hermano, una masacre de creyentes. Amén. Amén. Y entonces esa Jezabel se sentó ella como reina, ¿ves? En el trono ahí, pues, hermano. Y en Tiatira. Entonces ella dijo, den muerte a todo profeta que siga las ordenanzas de Cristo. Recuerde, Jezabel, hermano, ella tiene la doctrina de Babilonia. Amén. Ahora, ella se mimetizó, por así decirlo, con el nombre llamado Iglesia Universal o Iglesia Católica. Entonces, ellos se llamaban, así mismo se llamaban cristianos, pero realmente no eran cristianos, sino que eran perseguidores de Jesucristo y su palabra. Amén. Ahora, pensemos por un momento, ¿cuántos murieron como esclavos allá en Babilonia? Cuando fueron llevados cautivos allá a la tribu del pueblo de Judá, ¿cierto? Cuando ellos fueron llevados, ¿cierto? Cuando fue llevado Daniel, cuando fue llevado, ¿cierto? Todos aquellos hombres, ¿cierto? A Babilonia, donde estaba Nabucodonosor. Pensemos, ¿cuántos fueron llevados esclavos y cuántos murieron en Babilonia? Así es, amén. ¿Sabe lo que significa eso? Que ellos tuvieron muerte espiritual. Amén. Que ellos no fueron salvos. Amén. Oh, sí, Señor, porque ellos fueron llevados de esclavos y murieron en esclavitud. Así es, amén. No fue el caso de Zorobabel, no fue el caso de Edras, no fue el caso de Daniel. Ellos fueron llevados de esclavos, pero a la vez ellos fueron liberados. ¿Ves? Amén, gloria a Dios. Pero muchos de ellos murieron esclavos porque no quisieron rendirse a la voluntad de Dios. Así es, Señor, amén. Entonces, si usted se da cuenta, ellos murieron esclavos en Babilonia por desobedecer a la voz de Dios. Así es. Niños, jóvenes, ancianos, padres, madres, etcétera. Si ellos morían allí en Babilonia como esclavos, eso quería decir que ellos morían sin Cristo, sin esperanza, hermano. Porque recuerde, fue el pecado lo que los llevó a ellos a la esclavitud. Es verdad, Padre, amén. Amén. Entonces lo único que a ellos les quedaba era salir libres de Babilonia. La madre de las rameras, ¿ve? Amén. Entonces, por eso es que Dios nos muestra a través de las Escrituras que eso iba a ser exactamente lo mismo acá. Amén. En las edades de la iglesia. Amén. Si uno moría como esclavo de la denominación, uno moría sin Cristo. Así por eso es que la palabra nos ha hecho libres el día de hoy. Por eso es que Él nos ha sacado, salir de medio de ellos, pueblo mío, y no sean partícipes de sus abominaciones. Amén. Se da cuenta, cuando ellos fueron llevados a Babilonia, entonces Nabucodonosor, la Biblia dice que Nabucodonosor era un siervo de Dios, pero ponga atención, no se olvide que Nabucodonosor fue un siervo para llevar esclavo al pueblo. Sí, amén. ¿Se da cuenta? Pero Nabucodonosor después él reniega de Dios. Sí, y Dios lo castiga como un animal. Sí, y entonces Nabucodonosor empieza a comer pasto, ¿cierto? Y entonces, bueno, Dios lo perdona. Pero fíjese que Nabucodonosor fue un tipo de anticristo. Así es. Porque Nabucodonosor fue la primera cabeza de aquella imagen. Sí, amén. Que Dios le muestra al mismo Nabucodonosor y que él no entendía, y entonces llamó a su siervo. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Nadie sabía. Y entonces llama y viene Daniel, ¿cierto? Y le declara, dice, pero tú, oh rey, eres aquella cabeza de oro. ¿Ves? ¿Por qué? Porque habían reinos que se iban a ir en contra de quién, en contra del pueblo elegido de Dios. Así es, amén. Y Nabucodonosor, él fue tomado para irse en contra del reino del pueblo de Dios y esclavizar a los hijos de Dios. Así amén. Es, amén. Ahora, nosotros tenemos que saber que Dios permitió eso. ¿Por qué?
por la dureza de los corazones Amén. de los creyentes. Oh, es verdad, Padre, amén. ¿Ve? No es que Dios haya dicho, los voy a mandar esclavos, No. porque yo quiero mandarlos. No, hermanos, es que la dureza del corazón de ellos, Sí, lo que sí, pasa Señor. es que ellos empezaron a adorar a otros dioses. Lo que pasa es que, recuerden ustedes la cita cuando yo le mostré, cuando un rey empezó a perseguir al verdadero creyente, y la Biblia dice que Judá se llenó de sangre en las calles. Así es, amén. ¿Por qué? Porque estaban persiguiendo al verdadero creyente, ¿se da cuenta? Amén. Sí, Lo que Señor. hay que entender es que Dios jamás Él pierde el control de toda situación. Él tiene todo controlado. Amén. Él sabe lo que Él está haciendo. Amén. Entonces, ¿qué es lo Sí, que Señor, pasó? amén. El pueblo de Judá endureció su corazón y fue llevado a esclavitud. Y ahí en la esclavitud ellos tenían que demostrar quién realmente era su Dios. Amén. ¿Se da cuenta? Sí, amén, sí, Entonces, nosotros una vez fuimos esclavos y nosotros teníamos que demostrar quién era nuestro Dios. Amén, gloria a Dios. Entonces, cuando un día Jesucristo fue a nuestro encuentro, nosotros no negamos, hermano, a ese llamamiento, Así sino que dijimos, aquí estamos, Señor. Gloria a Dios. Él respondió, Amén. a nuestra Señor, plegaria. aleluya. Porque para ahí vamos para allá lo que estaba ocurriendo, ¿ves? Entonces hay que entender que el plan de Dios jamás ha fallado. Amén. Amén. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió? Había una profecía, había una profecía de Jeremías que serían 70 años. Sí, amén. 70 años de esclavitud. Entonces ahora mire, ponga usted atención a esto, porque nosotros al ver las profecías de Jesucristo, lo que él habló en Mateo 24, al leer el libro de Apocalipsis, al leer el libro de Daniel, ustedes que son buenos lectores de la Biblia, entonces nos vamos a dar cuenta, hermanos, que estamos en el tiempo del fin. Amén. Y sabemos, hermanos, que la venida de Cristo está a la mano, está cerca. Señor, amén. Entonces las señales, podemos decir, se han cumplido, ¿ves? Amén. Podemos ver la maldad del amorreo, hermanos, cómo ha crecido, cómo se ha levantado, pero también podemos ver al Espíritu Santo cómo ha levantado a la iglesia, hermanos, cómo ha liberado a su pueblo, hermanos, Amén. cómo nos ha sacado de la esclavitud, Amén. cómo ha roto cadenas. Gracias, Padre, aleluya. Amén, gloria Gloria a a ti, Dios. Rey, santo eres, Señor. Amén. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió? Gracias, Señor. Daniel, un profeta, un hombre espiritual. Entonces, él empezó a leer y empezó a darse cuenta, wow, estoy leyendo las escrituras y me encuentro con la profecía que Dios le entregó a Jeremías. Y entonces Daniel comprendió que solo le quedaban 2 años ahí en Babilonia. Sí, amén. ¿Qué es lo que quería decir? Daniel se estaba preparando. Ya es tiempo de volver a casa. Amén. Es tiempo. Entonces, ¿qué es lo que hizo Daniel? Se puso a ver tele. No. Se puso a leer el diario. ¿Qué es lo que hizo Daniel? Empezó a visitar a sus amistades. ¿Qué hizo Daniel? La Biblia dice que Daniel entró en oración. Amén. Daniel y su grupo de creyentes empezaron a ayunar, empezaron a orar, a entrar en consagración, hermano. Amén. Y nosotros sabemos que esto es individual, hermano. Amén. Así que mire, pongan atención. ¿Sabían ustedes que Daniel un día le dijo a uno de sus ayudantes, le dijo, toma el carro, llévame al desierto? Lo llevó al desierto y entonces Daniel le dijo, pesca el carro y ándate. Y bueno, pero aquí no tengo que buscar. No, ándate. Yo me voy a quedar aquí orando a Dios. Y él se quedó orando días, hermano, en ese lugar solo, porque él necesitaba la visitación del Espíritu Santo en su vida, Señor. la visitación del Espíritu Santo en su corazón. Amén. Daniel se puso a orar, a ayunar, a buscar de Dios. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque hubo un despertar en su vida, Así hubo un es. sacudón en su vida. Es hora de regresar a casa. Y déjeme decirles algo, no cualquiera iba a regresar a casa. Así es, amén. La persona que iba a regresar a casa tenía que ser lleno del Espíritu Santo, Amén. lleno del poder de Dios. Así es, ¿Por Padre. qué? Déjeme decirles algo.
el profeta de Dios dijo lo siguiente: el cielo no se va a llenar de cualquier cosa. Amén. El cielo solamente se va a llenar de creyentes, Amén. no de ladrones, no de sinvergüenza, no de adúlteros, Así no de es. fornicarios, no de idólatras, sino que de verdaderos hijos e hijas de Dios. Oh, gloria a Dios. Por eso que en estos instantes Jesucristo está rompiendo cadenas. Amén. En estos instantes Jesucristo está liberando a un pueblo. Amén. Y Gloria es a que Dios. Daniel quería ser hallado en gracia, ¿ves? Señor, Dios Señor. no liberaría de la esclavitud a ninguno que no haya entrado en reconciliación con la palabra. Así es, Padre. Amén. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Entonces, ¿qué es lo que hizo Daniel y su grupo? Ellos empezaron a gemir, empezaron a entrar en el Espíritu, empezaron a buscar más y más de Dios. Ellos sabían que la liberación estaba cerca. Amén. Ellos querían ser hallados dignos de misericordia. Amén. Y es que la misión que ellos tendrían no era poca. Ellos tenían que reconstruir lo que Satanás había destruido. Amén. Sí, Señor, Señor. amén. Gloria a Dios para Amén. siempre. Sí, Señor. Gloria a Dios. Bendito seas, Padre. Gloria a Dios. Aleluya. Recuerde, esos demonios babilónicos, ellos no tienen misericordia. Sí. Ellos destruyeron el templo, destruyeron sus casas, ellos destruyeron los muros de protección. Ellos destruyeron, ¿cierto?, los ornamentos del templo. Ellos saquearon lo que estaba ahí para adorar a Dios. Entonces, ellos, hermano, Daniel y su grupo, ellos sabían que al regresar encontrarían todo destruido. Así es, amén. ¿Se da cuenta? Así es. Amén. Pero Dios había preparado una pequeña manada para reconstruir, para edificar todo lo que el diablo, todo lo que el enemigo les había quitado. Así es, Señor, amén. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que ocurre allá en Babilonia? En Babilonia, donde ellos estaban esclavos, comienza un avivamiento. Un grupo de creyentes se empezó a esforzar. Un grupo de creyentes dijo: wow, esto va en serio. Esto no es un juego. Déjenme decirles algo. Yo quiero decirles algo. Daniel y ese grupo sabía que no todos iban a regresar, Así es, amén. sino que muchos iban a quedar esclavos en ese lugar. Sí, amén, Señor. Amén. Entonces, Dios comienza un avivamiento, hombres y mujeres siendo despertados, porque Dios quería liberar a su pueblo. Amén. Recuerde, esto es tipo y sombra de lo que Dios está haciendo hoy en día con nosotros. Amén, Es Señor. tipo y sombra de lo que Dios está haciendo en medio de su pueblo. Amén. Hay un avivamiento hoy en día. Amén. Y Jesucristo viene por una novia que se ha casado con él, con una esposa ya casada con el anillo en la mano. Amén. La esposa del Cordero tiene que demostrar que está casado con él. Amén, Señor. Aleluya, Amén, Padre. gloria a Amén. Dios. Gloria a Dios. Entonces, mire, veamos lo que ocurrió, veamos lo que ocurrió, cómo Dios hizo todas las cosas. En primer lugar, Dios levanta otro reino, un reino para destruir. ¿Para qué? Para bajar a Babilonia. Ya Nabucodonosor no estaba reinando. Si no me equivoco, era su nieto el que estaba reinando en el trono de Babilonia. Pero ahora Dios levanta a otro reino. Pero mire, Dios nos sorprende. Amén. Dios nos sorprende de una forma maravillosa, hermano. Amén. Vamos al libro de Esdras, capítulo 1. Para que podamos comprender lo que Dios hizo, para que podamos comprender lo que Dios está haciendo en medio de su pueblo. Amén. Esdras capítulo 1. Vamos a ir con calma y vamos a ir analizando. Primeramente, antes de leer los primeros versículos, vamos al Esdras 1, versículo 5. Dice así la palabra del Señor. Amén. Entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín, y los sacerdotes
y levitas, todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios para subir a edificar la casa de Jehová, la cual está en Jerusalén. Amén. Ahora mire, ponga atención, porque lo que está ocurriendo aquí es algo extraordinario. Es el poder de Dios vivificando, llamando a su pueblo esclavo para salir fuera. Es el poder de Dios sacudiendo a su pueblo. Amén. Para que despierte. Amén. Derrotando todo demonio, todo diablo que no quería dejarlo libre, entonces es derrotado, ¿ve? Amén. Entonces, ¿qué es lo que hace Dios? Dios levanta un nuevo reino. ¿Para qué? Para subyugar al gobierno de Babilonia. Amén. 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 Es lo primero que Dios hace, ¿ven? Pero ¿qué es lo que hace Dios? Dios empieza a despertar a su pueblo. Dios empieza a producir un despertar. ¿Lo leyó lo que dice? Amén. Dice, todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios. Si usted se da cuenta, Dios fue en este aspecto muy seleccionista. Amén. No despertó a todo Judá. No despertó a todo el pueblo que fue llevado esclavo, sino que Dios despertó a algunos, dice, todos aquellos cuyo espíritu despertó. Eso significa que Dios no los despertó a todos. Amén. Por eso es que la Biblia dice, muchos son llamados, pero pocos los escogidos. Amén. 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 Entonces es una batalla, hermano. Es una batalla la que nosotros tenemos que pelear. Porque es el poder de Dios sacudiendo, ¿ve? Primero Dios llama, pero luego Dios sacude. Y solamente Dios dice tú y tú. El resto se queda. Amén. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando Dios despierta, entonces aquellos que son despertados, entonces no hay demonio que pueda sujetarlos. Todo diablo queda derrotado, hermanos. Amén. ¿Por qué? Porque hay un pueblo que ha sido despertado, ¿ve? Amén. Pero veamos el maravilloso plan de Dios para liberar a su pueblo. Veámoslo. Mire, antes ustedes ubican al rey Ciro, ¿no es así? Amén. Váyanse ustedes ahí mismo al primer capítulo de Esdras y se va a dar cuenta que ahí está el rey Ciro. Pero mire, antes que el rey, ¿ustedes se acuerdan de lo que dijo Pablo? Dice, inspirado por el Espíritu Santo, antes de Jacob y antes de Saúl, yo a Jacob amé. Sí, ¿Se acuerdan o no? Amén. Antes que nacieran, ¿se acuerda usted? Si no me equivoco, no me recuerdo, parece que fue Jeremías cuando Dios le dijo, antes que tú nacieras yo te había escogido como profeta. Sí, amén. ¿Se acuerda? Amén. Me parece que fue Jeremías. Ahora mire, nos vamos a dar cuenta aquí que este rey Ciro, aunque pagano, Sí, amén. aunque él nació en un pueblo pagano con adoración a otros dioses, yo le quiero decir que Dios lo escogió a él. Sí, amén. Y Dios haría que este rey escuchara, porque inclusive hasta Dios lo puso a Ciro en el trono. Así es, amén. Vamos al libro de Isaías, capítulo 44. Isaías, capítulo 44. Y mire, esta profecía de Isaías está profetizando en Judá, antes de que Judá fuese llevado esclavo. Sí, amén. ¿Y sabe cuántos años antes lo profetizó Isaías? 150 años antes de que naciera Ciro. ¿Se da cuenta? Sí, amén. Mire cómo Dios tiene todo bajo control. Amén, sí, Señor. Absolutamente todo. Porque déjeme decirles algo. Sin duda que Satanás tiene que haber dicho, no, bueno, ese es un gentil. Ese es uno que me pertenece a mí. Pero Dios le dijo, no, porque yo a este lo voy a utilizar. Así es, amén. Y en gran manera, miren lo que dice. 150 años antes, Isaías profetiza. Isaías 44, versículo 28 dice,
¿Qué dice de Ciro? Mire, nombra hasta el nombre. Amén. Es mi pastor. Oiga, ¿se está dando cuenta? Ahí está diciendo Dios que Ciro es el pastor del pueblo de Judá. ¿Se da cuenta? Amén. Mire lo que dice, y cumplirá todo lo que yo quiero. O sea, Satanás no tiene ni voz ni voto. Oh, gloria a Dios. Amén. Sigamos leyendo, dice, al decir a Jerusalén, serás edificada y al templo serás fundado. ¿Se dio cuenta? Amén. Amén. ¿Escucharon? Un rey pagano, Dios lo trata como pastor. En otras palabras, tú, Ciro, cuidarás de mis hijos, de mi rebaño. Y Ciro hará todo lo que yo le diga. ¿Se da cuenta? Amén. Dios tiene el control de todo. Amén, Señor. Amén. Vamos a otra escritura, Isaías 45, búsquelo. Amén. No, porque en delante leímos Isaías 44, ahora el 45. Al ladito. Hasta la verdad. Capítulo siguiente. Isaías 45, versículo 1. Mire lo que dice. Así dice Jehová a su ungido. Ponga atención. Ungido. ¿Acaso no dice la Biblia que Jesucristo es el ungido? Sí, amén. Entonces nos damos cuenta que Ciro es un tipo de Cristo. ¿Se está dando cuenta? Sí, amén. Ahora mire, ponga atención. Así dice Jehová a su ungido, a Ciro. Una vez más, antes, 150 años antes que él naciese. Dice, al cual tomé yo por su mano derecha para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes para abrir delante de él puertas. Y las puertas no se cerrarán. Mira lo que dice. Yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos. Quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierros haré pedazos. Mire el poder que Dios le está dando a Ciro. O sea, toda nación se iba a doblegar ante Ciro. Amén. Versículo 3 dice, mire, y aquí viene lo tremendo, dice, y te daré los tesoros escondidos. Esos son misterios. Amén. Esos son misterios ocultos. Mire, y los secretos muy guardados, mire. Amén. Los 7 sellos serían revelados, ¿se da Amén. cuenta? Amén, Señor. Para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel. Mire, que te pongo nombre. Amén. Entonces cuando su mamá, cuando su papá lo iban a bautizar, por así decirlo, era Dios el que le puso el nombre Amén. de Ciro. ¿Entienden? Amén. Mire, dice, yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo nombre. Versículo 4 ahora. Por amor de mi siervo Jacob y de Israel, mi escogido. Te llamé por tu nombre, te puse sobrenombre, aunque no me conociste. Tremenda profecía, hermano. Amén. Qué Amén, tremendo Señor. es nuestro Dios, hermano. Amén, Se da Señor. cuenta que hay Amén. una predestinación. Amén. Hay un llamamiento, hay una escogencia de Dios. Amén. Dios llamando a cada uno por su nombre Sí. y poniéndolo en su lugar. Señor, amén. Gloria a Dios para Aleluya, siempre. gracias, Mire, Padre. en primer lugar, ponga atención a esto. Ciro creció sin saber de Jehová de los Sí, ejércitos. amén. Se hizo un joven sin saber de Jehová de los ejércitos. Pero cuando él cumplió 1 año en el trono, entonces le aparece la revelación. Así es, amén. ¿Se da cuenta? Mire nuestro Dios. 150 años antes habló de Ciro. Y así, ¿cuánto habló de nosotros? Amén, Señor. ¿Se da cuenta? Aún nosotros ni siquiera nacíamos y Dios ya nos tenía un nombre. Oh, Señor. Gloria a Dios para siempre. Amén. Ese es Jehová de los ejércitos, ¿se da Gracias, Padre, cuenta? amén,
Señor. Y dése cuenta que Dios a Ciro le entrega una misión. ¿Y acaso Dios nos ha entregado una misión a nosotros? Sí, ¿o no? amén, sí, Señor. ¿Se da cuenta? En primer lugar, cuando Ciro está en el trono, entonces fueron y le dijeron: Ciro, ¿sabías que tu nombre está escrito en la Biblia? Así es. ¿Sabías, Ciro, que tu nombre está profetizado 150 años por un profeta Isaías? Oh, yo he escuchado hablar de Isaías, pero de mi nombre yo no he escuchado hablar de que esté ahí. Pero ven para acá, vos, ven para acá. Mira, lee aquí, mira lo que dice aquí. Y le empezaron a mostrar a Ciro lo que decía la Biblia. Sí, amén. Y entonces, mire lo que dice el libro de Esdras cuando él escuchó la palabra. Mire lo que produjo en Ciro. Amén, Señor. Esdras capítulo 1. Busque Esdras capítulo 1. Versículo 1. Amén. Esdras capítulo 1, versículo 1 dice lo siguiente. Mire, en el primer año, ¿se da cuenta? Sí, amén. En el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese, mire, la palabra de Jehová por boca de Jeremías, lo que se había profetizado 70 años antes. Mire lo que dice la Biblia: despertó Jehová el espíritu de Ciro. Oh, aleluya, Padre. ¿Se da cuenta? Cuando Ciro empezó a escuchar lo que Isaías había dicho, la profecía, entonces el Espíritu de Dios vino sobre Ciro y lo despertó. Amén. Amén. En el primer año, ¡wow! Entonces que se cumpla esa palabra, dijo Ciro. Amén, Señor. ¿Se da cuenta? Despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia. Mire lo que dice: el cual hizo pregonar, vayan por todo el reino, den anuncio. Pregonar, dice, de la palabra. Aleluya. En todo lugar se hizo saber de la profecía de Isaías, de las profecías de Jeremías, la profecía de Isaías, de que él había sido escogido para liberar al pueblo, ¿ves? Y de las profecías de Jeremías, que se habían cumplido ya los años de liberación. ¡Qué tremendo, hermanos! Amén, sí, Señor, amén. ¿Qué más dice? El cual hizo pregonar la palabra y también por escrito por todo su reino. ¿Por qué? Porque ahí iba el sello real. Amén. Era una orden del rey. Nadie podía decir lo contrario. ¿Qué es lo que dice? Escribe por todo el reino diciendo, mire lo que dice: así ha dicho Ciro, rey de Persia, Jehová, mire, el Dios de los cielos, mire, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Oiga, mire el avivamiento que había en Ciro. Yo pienso que él estaba danzando, él estaba saltando. Yo he sido escogido para edificar templo a Jehová. Aleluya. Un avivamiento en su vida. Y así Dios está avivando nuestros cuerpos, porque nosotros somos templo del Espíritu Santo. Un avivamiento en este tiempo del fin. Amén, gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios para siempre. Santo eres tú. Ahora déjeme decirles algo. Ciro, ese gentil, ese pagano, ahora era un creyente. ¿Se da cuenta? Sí, amén. Él había sido llamado, hermano. Él tuvo un verdadero llamamiento en su vida. Amén. ¿Se da cuenta? Él escuchó la voz de Dios, él escuchó la voluntad de Dios y él dijo, heme aquí, Señor. Así es, amén. ¿Se da cuenta? Sí, amén. ¿De dónde Dios lo sacó? Ahora Ciro era un creyente. ¿Por qué? Porque él creyó. Amén. ¿Se da cuenta? Sí, por Señor. eso que la Biblia dice que no basta solo leer, sino que hay que ejecutar la palabra. Amén. ¿Se da cuenta?
no solo de ahí David te había oído, sino que ahora mis ojos te ven. Así ¿Se es, da Señor, cuenta? amén. ¿Qué significa mis ojos te ven? Significa que la palabra ha sido revelada. Amén. Y cuando la palabra es revelada en un verdadero creyente, ¿qué es lo que hace el verdadero creyente? aleluya. Ejecutan así, dice el Gloria a Señor. Dios. Usted tiene la palabra de Dios y usted dice, wow, si el rey Ciro encontró su nombre en la Biblia, ahora nosotros también tenemos que encontrar nuestros nombres en la Biblia y decir, hágase tu voluntad, Señor. Hágase como tú quieres, Padre. Amén, aleluya, Padre. Gloria a Dios. Entonces Ciro se convirtió en un verdadero creyente y Ciro no quiso perder el tiempo. Él dijo, él así dice el Señor, me ha sido revelado. Entonces inmediatamente Ciro se puso al servicio de Dios. Inmediatamente comenzó a mover su reino. Muévanse, soy el rey, muévanse. Hay que hacer esto para Dios. Y es que no era Ciro, sino que era Dios en Ciro. Amén, ¿Se gloria da a Dios. cuenta? Sí, Padre. Ciro hizo que todo su reino conociera esta profecía. Ciro quería que todo el reino conociera la voluntad de Dios. Amén. Ciro quería que todo el reino supieran que él era el escogido. Amén. Ahora me pregunto a cuánto Dios está llamando en esta tarde y diciéndole, tú eres mi escogido. Yo quiero que tú empieces a la reconstrucción de mi palabra en este tiempo de fin. Amén, Señor, aleluya. Gloria a Dios para Padre, gloria a ti, siempre. Rey. Santo es tu nombre, Padre. Ciro hizo que todo su reino conociera de esta profecía, Santo. que todos supieran que Dios tenía un plan para su vida, ¿se da cuenta? Amén. Y que Dios le había dado la misión de liberar a su pueblo que estaba esclavo. Así es, amén. En tierra extraña, en tierra ajena, ¿ves? Y de reconstruir lo que Babilonia había destruido. Amén, sí, ¿Qué es lo Señor. que dice? ¿Qué es lo que dijo Ciro? Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado. Mire, y me ha mandado, me ha dado una orden. Que edifique casa en Jerusalén. Yo le pregunto, ¿acaso nosotros no somos parte de la nueva Jerusalén? Sí, amén. ¿Acaso nosotros no somos parte de esa nueva Jerusalén que un día descenderá con Cristo? Amén. ¿Saben ustedes que la nueva Jerusalén es la esposa del Cordero? Amén, sí, Señor. Gloria a Dios para Amén. siempre. Y dice aquí, y me ha mandado que edifique casa en Jerusalén. O sea, usted, todo lo que Satanás ha destruido en nuestras vidas, tiene que ser reconstruido para la gloria de Dios. Amén, sí, Señor, amén. Gloria a Dios para siempre. Mire cómo este rey, hermano, entregó inmediatamente su vida al servicio de Dios. Amén, sí, Señor, amén. Él no dijo, voy a esperar un tiempo más. ¿Sabe por qué? Porque o si no, no se había cumplido la profecía. Eran 70 años y era el primer año del reino de él. Y él dijo, Dios me puso en el trono. Y Dios me puso en el trono y me ha dado todos estos reinos para liberar a este pueblo. Así es, amén. Y entonces, Señor, dime qué debo hacer. Mire cómo este rey se dispuso en las manos de Dios. Ciro se dispuso en las manos de Dios. Amén. El fuego del Espíritu Santo estaba gobernando la vida de Ciro. Amén. Así como el Espíritu Santo está gobernando nuestras Gloria a vidas. Dios, amén. Sí, Gloria a Señor, Dios. amén. No era Ciro decidiendo. Era Dios dentro de él gobernando sus pasos. Señor. No es Amén. usted, hermano, es el Espíritu Santo guiándonos a toda verdad y a toda justicia. Amén, gloria a Dios. Sí, Padre, amén. Te digo algo. Ciro sabía que él estaba en el trono por voluntad de Dios. Así es, Señor. Le pregunto a usted, ¿por qué usted está aquí en esta Sí, tarde? Señor, amén. ¿Sabe por qué? Porque es la voluntad de Dios que nos congreguemos. Es la voluntad que estemos en esta tarde aquí. Amén, sí, Señor. ¿Por qué? Porque estamos reconstruyendo lo que el diablo destruyó de él. Amén, sí, ¿Qué es lo que Señor. el diablo destruyó? ¿Qué es lo que puso el diablo en nosotros? Idolatría, perversión, hermano. Fuimos los más malos de la tierra.
los más perversos de malos pensamientos, con ira, con contienda, con idolatría, hermano, con mentira, con robo, con lascivia, con adulterio, con fornicación, Amén. con de todo día en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque estábamos en Babilonia. Amén. Entonces, cuando Él nos sacó, ¿para qué nos sacó? Para reconstruir, ¿ve? Para Amén, reconstruir. Señor. Ahora Amén. sigamos leyendo, mire. Esdras capítulo 1, versículo 3. Mire lo que dice. Amén, Señor. Mire lo que dice este rey. Dice, versículo 3 dice, quien haya entre vosotros de su pueblo, mire lo que dice, de su pueblo, sea Dios con él y suba a Jerusalén, Amén. que está en Judá, y edifique la casa a Jehová, Dios de Israel. Entre paréntesis dice, Él es Dios. ¿Se da cuenta? Amén. La cual está en Jerusalén. Y a todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenle los hombres de su lugar con plata, mire, con oro, con bienes y ganado, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Así es, Bueno, amén. hermano, hermana, si usted se da cuenta, Dios utilizó a Ciro de tal forma que él dijo, debemos ayudar. Tiene que haber un sacudón, un despertar. Tenemos que llevar las ofrendas, tenemos que llevar a la casa de Dios oro, plata, bienes. Ahora, ¿qué significa eso, hermanos? ¿Qué significa eso? Porque somos tan humanos nosotros para pensar, hermano. Sí. Entonces voy a tener que dar mis niños, echarle la ofrenda, voy a tener que pescar mi garantía, mis aretes, voy a tener que pescar. Hermano, eso Dios no quiere nada de eso, hermano. Así es, Señor. ¿Sabe a lo que se refiere? Se refiere a la palabra de Dios, a hacer tesoros en el reino de los cielos. Y que esa es la palabra, eso es así dice el Señor, Señor, hermano. amén. Esa es palabra de vida eterna. Amén. Amén. Amén, amén. Entonces, era el mover de Dios. Ve, lo que estaba ocurriendo en aquel momento era un avivamiento. Lo que estaba ocurriendo ni Satanás ni todos los demonios podían evitarlos. Así es. Era el mover de Dios. Dios estaba haciendo temblar la tierra con su presencia. Amén, aleluya, Padre. Diablos, háganse atrás, que el gran libertador está pasando, liberando a su pueblo, demonios, que quítense a un lado, que Jesucristo está rompiendo cadenas. Amén. No hay poder suficiente en el infierno Gracias, que pueda Señor. enfrentarse a Jesucristo, nuestro Gracias, Señor y Padre. Dios, Gracias, porque Él es nuestro libertador. Amén, Señor. ¿Se dan Bendito cuenta? sea tu nombre. Un avivamiento está ocurriendo hoy en día en el reino de Dios. Amén. Señor. Es un espíritu de liberación, sacudiendo qué cosa a los predestinados, se da cuenta, Amén. despertando a la Virgen prudente, llamándola por su nombre. Salgan del medio de ellos, pueblo mío. Amén. La trompeta final estaba sonando en aquel entonces, así como hoy en día la trompeta final ya está sonando en medio de su pueblo. Oh, Siete pueblos tronando en medio de su pueblo, Amén. despertando a una novia a salir fuera. Amén. He aquí la esposa se ha preparado. Amén, aleluya, Gloria a Dios para Padre, amén. siempre. Yo me imagino a Satanás y a todos sus demonios allá en una esquina, todos asombrados con la boca abierta, atónitos al no poder hacer nada ante el poder sobrenatural de Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya, amén. Veo a Satanás diciendo, vayan, átelos, encadenos. Satanás desesperado y los demonios diciéndole, es que hay un poder sobrenatural que nos impide volver a ser los esclavos. Aleluya. Hay una presencia sobrenatural Gloria que a Dios. lucha a favor de ellos. Amén. Gloria a ti, Rey. Aleluya. Gloria a Dios Amén, para aleluya. siempre. Con ellos está Jehová Sabaoth, Amén. el Señor de los ejércitos. Santo Con es ellos el está Señor. Jehová Sama. Oh. El Señor está presente en medio de su Amén, pueblo. amén, Con Señor. ellos
está el Shaddai, que significa el autosuficiente, el todopoderoso, está con su pueblo. ¿Se da cuenta? Amén. ¿Qué diablo podrá con nosotros? Estamos totalmente protegidos, hermano. Por eso es que la Biblia dice que alrededor de sus hijos ángeles hay alrededor de los que temen. San Rey de la gloria. Gloria a Dios para siempre. Santo eres tú, Rey. ¿Se da cuenta, hermano, Gracias, mi que Dios. nosotros tenemos que entrar en un avivamiento? Amén. Tenemos que entrar en el avivamiento. Y en el así dice el Señor, sacudir nuestras vidas, hermano. Amén, Señor. ¿O dónde está muerte tu aguijón? Mientras yo respire, voy a servir a mi Señor. Amén. No me importa que me traigas enfermedades. No me importa absolutamente nada. Seguiré sirviendo al Señor. Amén. Gloria a ti, Rey. Gloria a Dios para Gloria, siempre. Padre. Como dijo Job, le quitaron sus hijos, su hacienda, le quitó todo. Jehová dio, Jehová le quitó, pero sea el nombre de Jehová bendecido. Señor, aleluya. Gloria a Dios. Amén. Guerra capítulo 1, Amén, versículo Señor. 5, dice Gracias, así lo Padre. siguiente. Entonces se levantaron los jefes de la casa paterna. ¿Ve? Primero, ¿qué es lo que hizo Dios? Primero Dios destruyó a Babilonia, luego levantó al rey Ciro para destruir a Babilonia, y cuando el rey Ciro estaba ahí, entonces Dios hizo que el Ciro despertara. Entonces, una vez que Ciro estaba despierto, ¿cierto? Dice la Biblia, despertó el espíritu de Jehová Ciro, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que tiene que ocurrir? Entonces ahora tiene que despertar al pueblo, ¿se da cuenta? Amén. Entonces se levantaron los jefes de las casas paternas, mire, de Judá. ¿Quiénes son ellos? ¿De dónde viene el Mesías? Amén. Y de Benjamín. ¿Quién es Benjamín? Los 144,000 sellados en este tiempo del fin, mire. Y los sacerdotes y levitas, ¿quiénes son esos? Somos nosotros los que cargamos la palabra, hermanos. Amén, Señor. Todos ellos cuyo espíritu despertó Dios para subir. Mire, ponga atención. Cuyo espíritu despertó Dios para subir. Ve que hay una subida, ve que hay un avivamiento, ve que hay un despertar. Amén. A edificar la casa de Jehová, la cual está en Jerusalén. Amén. Gloria a Dios, y nosotros tenemos la Jerusalén celestial, Amén. hermano. Aleluya. Entonces, ellos, dice la Biblia, ellos fueron despertados por un avivamiento. El mismo avivamiento que está en nosotros, hermanos. El mismo avivamiento que tuvieron ellos. Ahora nosotros en este tiempo del fin. Amén. Es Dios en nosotros. Es su poder en nosotros. Amén. Es Dios quien nos despertó. Es Dios quien nos está llevando a la victoria. Amén. Es su poder Señor. quien nos lleva a un arrebatamiento, hermano. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Hermano, Dios. déjeme decirles algo. El diablo no puede comprender lo que está ocurriendo. Pero si la maldad de la amorrea se ha acrecentado, pero si cada vez hay mayor engaño, cada vez hay mayor maldad, ¿cómo es posible que ellos sigan manteniéndose firmes y en pie? Pero si yo los tenía ellos atados y estaban esclavos ciegos, pero lo que pasa es que Dios envió su Espíritu libertador, su Espíritu Santo para liberarnos. Entonces vino la unción de los 7 truenos que sacudieron nuestras vidas. Gracias, Imposible mantenernos esclavos. Gracias, Padre. Satanás ya no puede hacer absolutamente nada para atarnos. Amén. Ya no puede hacer absolutamente nada para esclavizarnos. Jesucristo nos ha hecho verdaderamente libres. Amén. Jesucristo dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Amén. Su poder sobrenatural nos lleva totalmente a la victoria, Amén. a reedificar lo que Satanás había destruido en nosotros. Amén, Señor. Aleluya. Entonces déjeme decirles algo, no existe poder en el infierno que impida que usted y yo tengamos la victoria, hermanos. Señor. Con Cristo somos más que vencedores. Aleluya. Gloria a Dios para Gloria a siempre. Amén. Jehová Nisi está con nosotros. Amén. Jehová es nuestra bandera. Amén. Jehová es nuestro Señor. escudo, nuestra protección. Amén. Él levantó Señor. bandera y Satanás ve la bandera y dice, mejor que no me acerque a ellos, porque ellos están protegidos. Amén. Él nos escogió para este tiempo del fin. Él nos escogió para
para que en este tiempo su espíritu nos despertara del adormecimiento espiritual, para que pudiésemos conquistar la tierra. Él nos escogió porque Él vio que nosotros éramos más que capaces. ¿Por qué? Porque nos dejaríamos que Él fuese capaz en nosotros. Amén, gloria a Dios. Ya no hay nada imposible para usted, hermano, hermana. Ya el infierno no tiene poder sobre usted. Señor, la liberación ha llegado. Amén. Hemos sido vivificados. Amén. Hemos sido llenos del poder de Dios. Amén. Satanás está vencido. Y déjeme decirlo, Satanás lo sabe. Amén. Él sabe que está vencido. Amén. Ahora usted tiene que creerlo solamente. Amén, Señor. Ahora usted tiene que profetizarlo. Amén. Ahora usted tiene que saber que nació para vencer. Amén. Ahora usted tiene que saber que Dios profetizó su nombre antes de que usted naciera. Amén, Señor. Usted ha sido escogido para derrotar a Satanás en este tiempo del fin. Gracias, Padre, aleluya. Gloria a Dios para siempre. Gracias, Señor. Y con este texto vamos a ir terminando. Zacarías capítulo 4 versículo 6. Yo lo voy a leer porque costó mucho buscarlo. Zacarías 4, 6 dice lo siguiente. Amén, Señor. Entonces respondió y me habló diciendo: esta es palabra de Jehová a Zorobabel. ¿Quién es Zorobabel? Próximo domingo lo vamos a ver. Amén. Pero Zorobabel fue el primer líder que salió con el pueblo de Israel. Hoy en día solamente estamos hablando pequeñeces, hermano. ¿Qué pequeñeces? Estamos viendo que es una liberación en medio de su Amén. pueblo, hermano. Amén. Pero solamente le estoy dando una introducción a lo que viene el domingo. Porque el domingo va a haber una fiesta, hermano. Amén. Una fiesta de liberación. Amén, Lo estoy profetizando Señor. porque hoy en día Dios nos está dando ese maná, ¿cierto? Amén. Pero el domingo Dios nos va a dar de los frutos de la tierra prometida. Amén, Señor. Zacarías 4:6 dice: entonces respondió y me habló diciendo: esta es palabra de Jehová a Zorobabel. ¿Qué dice? No con ejércitos ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mire, ¿qué es lo que está diciendo Dios aquí? Oh, Padre. Mire lo que está diciendo. Hermano Silvaín, necesitamos de su ayuda, necesitamos de su poder, hermano Juan. Hermano Juan, necesitamos hombres valientes. Hermana María Eugenia, hermana Ángela, Tabita, hermana Jacqueline, hermana Belén, hermano Claudio, los que están conectados ahí. Dios los necesita a ustedes. No está diciendo eso. Lo que está diciendo Dios es: ríndanse a la voluntad de Dios. Amén. Déjense guiar. Amén. Dejen de luchar, en otras palabras. Oh, Padre. No son tus fuerzas, no es tu vigor, no es tu sabiduría, no son tus ganas. Así es, No Señor. es cuánto tú conoces de la palabra, no es a cuántos cultos tú asistes. Oh, verdad. Eso no es, hermano, hermana. Oh, Señor. No es con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Amén. ¿Qué nos está diciendo Él? Con esto termino. Confíe en su Espíritu Santo. Amén, Confíe en Señor. su guianza. Amén, Confíe en su Señor. Aleluya, poder. Confíe bendito. que Dios lo tiene todo bajo Amén. control. Confíe que Dios todo lo puede. Señor. Confíe en el pastor de los pastores. Amén, Señor. Confíe porque Él nos va a guiar a ríos de agua viva. Amén. Él nos va a guiar a pastos celestiales. Amén, Yo Señor. estoy confiando en Él. Yo Amén. sé que usted está confiando en Él. Señor. Muy pronto, hermano, hermana, se abrirán los cielos y nuestro Señor nos dirá: Amén. entra, guerrero, a descansar de todas tus luchas y batallas. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Amén. Dios le bendiga, hermano, hermana. Espero que haya sido bendecido por esta palabra. Espero que su espíritu, hermano, haya sido vivificado. Amén. Necesitamos entrar en el Espíritu Santo. Necesitamos que nuestras vidas sean vivificadas. Amén, Sean llenos del poder de Dios. Amén. Su Espíritu Santo gobernando nuestras vidas, nuestros corazones. Aleluya. Entréguese en las manos de Cristo. Amén. No mire para el lado ni a diestra ni a Señor. siniestra. Amén, Señor. Solamente mire el blanco perfecto, Amén. el cual es Jesucristo. Señor. Entregue su vida a Él.
mañana puede ser demasiado tarde. Amén, Vivifique su vida, hermano, en la palabra. Amén, Comience a orar, comience a ayunar, comience a prepararse, porque hay un avivamiento en medio de su pueblo que Dios va a desatar. Amén. Yo me gozo porque ya siento ese avivamiento Amén, en medio de su Señor. pueblo. Amén. Dios le bendiga grandemente. Amén. Dios le llene con su Espíritu Santo. Amén, Señor. Dios le despierte. Amén, Señor. Vamos a orar al Señor. Amén. Gracias. Gloria a ti, Padre.